Bienvenidos a un nuevo video del curso virtual de griego antiguo. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a estar hablando de la formación de periodos sintácticos eventuales y reales en griego antiguo. Como vimos en un video anterior, los periodos sintácticos son modos sintácticos complejos que incluyen una oración principal y por lo menos una oración subordinada que es temporal, relativa o hipotética. Recuerden que solo las oraciones temporales, relativas o hipotéticas conforman periodos sintácticos. La razón de esto es que esos tipos de oraciones normalmente no tienen un grado de realidad independiente del de la principal, sino que construyen un único escenario modal. Esto es lo mismo que observamos en español en los periodos hipotéticos. Por ejemplo, en español tenemos un periodo real: si llueve no salimos, es decir, cada vez que llueve no salimos, cuando llueve no salimos. Un periodo potencial: si lloviera no saldríamos, en donde no estamos afirmando la realidad de lo que sucede, sino lo que podría suceder. Y un periodo irreal: si hubiera llovido no habríamos salido. Es decir, estamos afirmando que no llovió. En español incluso podemos hablar de un periodo pseudo-eventual, en un caso como si llueve no saldremos, en donde el grado de realidad de la oración es más alto que en el periodo potencial, digo, es más real si llueve no saldremos que si lloviera no saldríamos, pero es más bajo que en el real si llueve no salimos porque estamos poniendo una condición del futuro que es por supuesto una eventualidad, no podemos estar seguros de eso. Esto es más o menos lo mismo que sucede con los eventuales en griego. Recordemos además que los periodos sintácticos solo se dan en el campo de la enunciación, nunca en el campo de la volición. Como ya vimos en un video anterior, podemos identificar cuatro tipos de periodos sintácticos: el real, el eventual, que a su vez se divide en prospectivo eventual o eventual de futuro, iterativo de presente y el iterativo de pasado. Además están el periodo potencial y el periodo real, que a su vez se divide en irreal de presente y irreal de pasado. En este video nos vamos a concentrar en los primeros dos tipos. No vamos a ver todas las variaciones, vamos a ver solamente algunos ejemplos de cada tipo, pero vamos a cubrir las formas principales de formación. Recuerden también que las reglas que nosotros vamos a estar cubriendo en estos videos son las que aparecen en la inmensa mayoría de las oraciones, pero también tenemos casos de periodos partidos que no cumplen estas reglas y en donde lo que tenemos que entender es que esas oraciones no constituyen un periodo en sentido estricto, sino que la principal y la subordinada tienen cada uno su modo sintáctico. Comenzamos por el periodo real, que es el más común de todos y se construye con indicativo en la subordinada e indicativo en la principal. Vamos a ilustrarlo con una simple oración condicional, pero ustedes por supuesto conocen muchísimos periodos reales porque son los más comunes que hemos visto hasta ahora en casi todas las oraciones que trabajamos. O faidre eiego faidron acno calle mautú epilelesmai. O Fedro: si yo no conozco a Fedro, también me he olvidado de mí mismo. Observen indicativo de presente en la subordinada e indicativo de perfecto en la principal. La oración, por supuesto, establece una situación hipotética, pero establece una situación hipotética que es real. Es decir, si yo no conozco a Fedro, de hecho, también me he olvidado de mí mismo, de hecho. Pasamos ahora entonces a los periodos eventuales. El periodo eventual se construye con subjuntivo más anoque o optativo oblicuo en la subordinada e indicativo en la principal. Dependiendo del aspecto y el tiempo del verbo en indicativo, se distinguen tres periodos eventuales. Es importante que noten que es el tiempo en indicativo el que varía, no el subjuntivo. Si bien podemos en el caso del pasado tener optativo oblicuo, o tenemos en el caso del pasado optativo oblicuo, lo que va a definir qué tipo de periodo eventual tenemos es el tiempo y aspecto del verbo de la principal. Tenemos tres tipos de periodos eventuales: el subjuntivo más sano que y futuro de indicativo o imperativo. Por supuesto, subjuntivo más sano que en la subordinada y futuro de indicativo o imperativo en la principal. Nos da el prospectivo eventual o eventual de futuro. Subjuntivo más sano que en la subordinada y presente de indicativo en la principal nos da el iterativo de presente. Y optativo oblicuo, que puede o no estar acompañado de an, y tiempo secundario de indicativo nos da el iterativo de pasado. Ahora vamos a ver cada uno de estos periodos o cada una de estas formaciones en detalle. Comenzamos por supuesto con el prospectivo eventual. El prospectivo eventual, como decíamos, se construye con subjuntivo más an o que y futuro indicativo o imperativo en la principal. Eso es lo que da un prospectivo eventual o eventual de futuro. Veamos algunos ejemplos.
Eideken hos erxes kaitoi peiton taiahaioi gnose epei host monon kakos. Y si hicieras así y te hicieran caso los aqueos, sabrás enseguida cuál de los líderes es deficiente. Observen. Observen primero el ei subordinante condicional. Tenemos la condicional que va de ei a ahaioi. Tenemos el erxes, subjuntivo de segunda persona. Peithontai, subjuntivo de tercera persona plural, en voz media. Y indicando el modo sintáctico eventual, acompañando el subjuntivo. Recuerden también que en Homero y en poesía en general, a veces el ken y el an se omiten, pero uno puede reconocer los periodos por el subjuntivo. Y en la principal tenemos nose, que es la forma de futuro de gignosco. Entonces tenemos futuro en la principal y subjuntivo más ken en la subordinada. Observen que estamos traduciendo y si hicieras así y te hicieran caso los aqueos, sabrás enseguida cuál de los líderes es deficiente. También podríamos traducir y si haces así y te hacen caso los aqueos, sabrás enseguida cuál de los líderes es deficiente. Lo que se está indicando acá no es que esto es una situación potencial, sino que esto es lo que sucederá si se hacen las cosas de esta manera. Veamos el siguiente ejemplo. Soy lobe, aiken tinekis es menos el ce. Acá tenemos ai, que es un equivalente homérico de ei, y un verbo en subjuntivo en la subordinada elce, de erjomai, con el correspondiente ken. Pero observen que en la principal, que es soy lobe, no tenemos el verbo explícito, y esto es algo bastante común. Nosotros tenemos que reponer, en este caso, el verbo, y dependiendo qué verbo repongamos, se puede construir un prospectivo eventual o un iterativo de presente. En algunos casos esto puede generar alguna ambigüedad, pero normalmente es bastante transparente qué tipo de verbo tenemos que reponer. En este caso es obviamente una forma de futuro, porque para ti será una afrenta si el cadáver llega ultrajado. Ese es el sentido de la oración, no es cada vez que el cadáver llegue ultrajado para ti es una afrenta, sino en este caso en particular, si en el futuro este cadáver llega ultrajado, será una afrenta para ti. Y veamos un último ejemplo con imperativo. Eimen ken menelaon Alexandros katapefne autos epeit helenen egeto kaikte matapanta. Si a Menelao Alejandro asesina, él mismo enseguida tome a Helena y todos los bienes. Observen que es la misma construcción que estamos viendo en los otros casos, con la salvedad de que en este caso en particular no tenemos un futuro o un verbo libido en la principal, sino una forma de imperativo. Como el imperativo es un modo que implica futuridad, digo, yo te ordeno que hagas algo en el futuro, esta construcción completa también constituye un periodo prospectivo eventual. No lo marcamos como un modo sintáctico imperativo, lo marcamos como un modo prospectivo eventual. En el caso del iterativo de presente tenemos el subjuntivo más an o que y presente indicativo en la principal. Veamos los ejemplos. En gis el cetanatos udeis buletai netskein. Quizás este ejemplo se lo acuerdan del video de introducción a los modos sintácticos. Fíjense que tenemos en, que es la crasis de ei más an. Este tipo de crasis es importante acordárselas. Tenemos elce. Acá, disculpen, falta la iota suscripta. Vamos a corregirlo para la publicación del PowerPoint. Esto es el subjuntivo de tercera persona. Y tenemos bulletai, una forma de presente indicativo en la principal. La idea es, por supuesto, si la muerte se acerca, nadie quiere morir. Cada vez que la muerte se acerca, nadie quiere morir. Es muy típico, de hecho, este tipo de iterativo de presente en expresiones nómicas, porque, por supuesto, la idea es cada vez que, todas las veces que. Veamos el siguiente ejemplo. En potedas mos hiketai soy togueras polimeitson.
como pueden ver, tenemos otro ejemplo con forma elidida, pero en este caso fíjense que tenemos si alguna vez llega el reparto, para vos soy el botín Togueras es Polimeizos, mucho mayor. ¿Por qué no decimos si alguna vez llega el reparto para vos el botín será mucho mayor? Bueno, porque en el contexto lo que tenemos acá en este pasaje es que Aquiles está criticando una actitud constante de Agamenón. Entonces es muy evidente que no está hablando de algo del futuro, sino algo del presente, algo que sucede regularmente. Cada vez que llega el reparto, para vos el botín es mucho mayor. Entonces, si bien en este caso en particular la oración en sí misma no es tan transparente como la anterior, el contexto nos deja muy en claro que lo que tenemos que construir es un iterativo de presente y no un prospectivo eventual. Y el subjuntivo en la subordinada nos garantiza además que no estamos ante un iterativo de pasado. Pasemos entonces al iterativo de pasado. El iterativo de pasado se construye, como habíamos dicho, con optativo oblicuo, que puede o no tener a no que, y tiempo secundario indicativo en la principal, fundamentalmente imperfecto y pluscuamperfecto. Veamos los ejemplos. Eidetin astor ibumenus aistoi totoaition tutu, scopon katas venina y tentaraken epeirato. Si veía a Istoito a algunos tinas haciendo un tumulto, eso es lo que quiere decir este participio, buscando Scopón la causa de esto, toaition tuto, intentaba Epeirato apaciguar catas veninai el disturbio tontaraquem. Observen que Epeirato, un imperfecto contracto, como pueden ver, está en la principal y en la subordinada tenemos una condicional EI con un optativo. Es muy importante que recuerden el uso del optativo oblicuo. El optativo oblicuo puede ser muy tramposo y llevar a pensar que estamos ante una potencial o ante un periodo partido. Pero por eso es muy importante, antes de marcar cuál es el periodo sintáctico de una oración, y por supuesto antes de traducir, observar cuáles son los modos de los dos verbos o todos los verbos involucrados en el periodo en la construcción. Desde el punto de vista semántico, observen que la idea es cada vez que veía a algunos haciendo un tumulto, intentaba apaciguarlo. Es decir, lo que se está dando es la idea de un evento que se reiteraba. Veamos otro ejemplo. Entakai matie men hifaines ken megan histon nictas de alies ken epen daidas parateito. Acá tenemos en la subordinada un epen, una combinación de epe y masán, otra de estas crasis que son muy comunes, y un optativo parateito. Observen en la principal estos dos imperfectos hifainesken y aliesken, los dos sin aumento típicamente homéricos, y los dos con este sufijo sigma kappa, que es un sufijo también típicamente homérico, además de ser un sufijo de formación de presentes, que Homero utiliza para construir justamente iterativos de pasado o de presente. Es un formante que se utiliza particularmente para imperfectos. O sea que acá tenemos un marcador de iterativo de pasado que es independiente de el an y el optativo oblicuo. Pero muy propio de la poesía homérica y de la poesía épica en general. Entonces, durante el día de Matíe, tejía Gifaines que en la gran tela y de noche Nictas la desarmaba a Lieskem. Después de Epem colocar a su lado para Teito antorchas. Observen entonces que nuevamente la idea es que hay una acción reiterada que sucedía todos los días y todas las noches y en este caso en particular tenemos una subordinada temporal, no una subordinada condicional como en todos los otros ejemplos que vimos. La idea es que todas las noches la desarmaba y todas las noches lo hacía después de colocar junto a ella antorchas para poder trabajar de noche. Por supuesto estamos hablando de Penélope, ¿no? Este es el famoso episodio de Penélope.
En resumen entonces, recuerden que los periodos sintácticos son modos sintácticos complejos constituidos por los modos de oraciones subordinadas hipotéticas, temporales y relativas y oraciones principales. El periodo sintáctico real se construye con un modo indicativo en principal y subordinada, es el más común de todos y el que ya conocen en mucho detalle. El periodo sintáctico eventual se construye con subjuntivo o optativo oblicuo más sano que en la subordinada e indicativo en la principal. Dependiendo del tiempo y aspecto del verbo principal, se construye un periodo prospectivo eventual de futuro, indicando una acción que puede suceder en el futuro. Iterativo de presente, señalando una acción que sucede reiteradamente en el presente y seguirá sucediendo en el futuro. O iterativo de pasado, que indica una acción que sucede regularmente en el pasado. Este ha sido entonces el video sobre periodos sintácticos reales y eventuales en el curso de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Yo soy Alejandro Abrita y nos vemos la próxima.